Hola, buenas a todos. Estamos en otro podcast de Powercast, hablando sobre powerlifting. Y empezamos con las presentaciones como siempre. A mi izquierda tenemos a Dani Retamosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Enfrente mío está Mar Rivera. Buenos días. Buenos días. Y luego estoy yo, Javier, o Barras y Martillo si preferís. Pau no ha podido venir hoy. Así que vamos a hablar de estrategias emergentes y RTS. Empezando un poco para definirlo y que la gente lo entienda, ¿qué son las estrategias emergentes? Si queréis empezar alguno. Bueno, las estrategias emergentes son la metodología, ¿no? que usó RTS, ¿no? Que las puso de moda, que al final el padre de RTS es Mike Tushler, ¿no? Y básicamente yo creo que el concepto principal, ¿no? que quiere transmitir Mike con esto, ¿no? Con las estrategias emergentes es la metodología bottom-up, ¿no? O sea, diferenciarse mucho, ¿no? Que cuando se puso de moda se hizo esta gran diferenciación entre la metodología top-down y bottom-up. Al final, para los que no estén muy familiarizados con los conceptos, pues la top-down es la de toda la vida, ¿no? La que se ha hecho siempre, la que se ha programado siempre a largo plazo, ¿no? O sea, se ha planificado siempre, pues yo qué sé, ¿no? Empiezo una temporada preparatoria de una competición en junio, ¿no? Y empiezo el año en enero, pues ya se programa, ¿no? En base a esa competición en junio, ¿no? Ya se planifica todos los bloques, microciclos, y eso sería como un macrociclo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues la crítica no típica a esta metodología es que, bueno, pues al final pueden surgir bastantes imprevistos, ¿no? La planificación, como ya hablamos en el otro podcast, ¿no? Y hay veces pues que se te puede ir todo al traste, ¿no? Entonces tampoco se puede depender únicamente del plan a largo plazo. Entonces Mike lo que se propone es programar más al día a día, ¿no? O sea, entrar más en detalle a lo que es el día, y en base a eso, ¿no? Ir programando ya pues más lo que es la semana, el bloque, ¿no? Y ir haciendo, ¿no? Y sí que se puede, o sea, sí que se tiene una visión, ¿no? de la competición, si hay esa competición, pero no se planifica tan a largo plazo, ¿no? Eso sería como un poco la idea. Bueno, ahora si queréis comentar más cosas sobre... Sí, no, sobre a ver, simplemente es importante saber esa diferenciación, y al final es el estilo de bottom-up, de abajo hacia arriba, centrándonos sobre todo en la respuesta del atleta. Al final lo que dice Dani es que cuando nosotros establecemos una temporada, por así decirlo, pueden surgir muchos imprevistos, y al final lo que se criticaba un poco sobre esto es que era un poco flexible, ¿sabes? Y al final cuando creas un plan era más complicado usar esa información emergente, que al final la información emergente es los datos, el track, lo que sacas del atleta, la información. Y claro, cuando tú ya creas un plan que está más predefinido, vamos a llamarlo de 12 semanas, 18 bloques, yo qué sé, hipertrofia o preparatoria o acumulación, realización, todo esto, que se hablaba más de periodización pues más a nivel top-down, pues sí que ahora con el bottom-up pues nos centramos mucho más en poder tener esa flexibilidad, en poder entrar en el proceso dentro de la semana, como ha dicho Dani, más el día a día, así que para regularnos mejor y permitir, sobre todo, ser flexibles, que es lo que más diferencia lo que sería capaz que la top-down de la bottom-up, y sobre todo la individualización radical, porque al final pues habrá gente que necesite un tipo de bloques para su mejora, habrá gente que responda mejor a unas cosas. Ahora supongo que hablaremos de esto y veremos un poco más y entraremos dentro de esto, pero simplemente la bottom-up es priorización de abajo hacia arriba, desde lo que sería primero el individuo, y a partir de la respuesta del individuo establecer pues tanto los protocolos como los bloques, como aquello que le vaya mejor al atleta, sobre todo entrando en la flexibilidad, como hemos dicho, y no en establecer primero pues más allá de los meses, establecer un bloque, y a partir de la respuesta de este bloque y viendo semana a semana pues encarar el siguiente bloque, y así, y no tener todo predispuesto desde un inicio hacia la competición, como nos decía Dani antes. Yo también creo que es importante recalcar que para que mucha gente sea consciente que en bottom-up no es igual que RTS, porque RTS pues utiliza una estrategia bottom-up para programar, pero existen más formas de programar bottom-up que no son RTS. Al final hay que entender que pues, es eso, RTS estaría dentro de este marco de lo que son las estrategias de abajo arriba, pero que se puede programar también de otras maneras, que no significan exactamente lo mismo, y no todo el mundo que programa con bottom-up no tiene por qué utilizar RTS.
hay otros modelos también. Sí, ahora entraremos más en detalle en el podcast. Bueno, no sé si nos podemos enfocarnos un poco en todo, ¿no? Más en las estrategias emergentes en general y luego también más en RTS, ¿no? Pero sí, al final el RTS es un método más concreto y ahora veremos, ¿no?, el tipo de estrategias que usan, si estamos de acuerdo o no, y ya las analizaremos un poco más una a una. Si queréis seguir un poco, no sé cuál era el guión, no sé. Al final las estrategias emergentes, son más un modelo de periodización bottom-up, y RTS es un sistema dentro de este modelo de periodización que ahora hablaremos un poco de RTS, Reactive Training System, para la gente que no sepa las siglas y demás, que lo creó, fundó y demás Mike Tuchscherer. Y a partir de eso, como ha dicho Javi, es más un sistema porque pues ya viene predefinidos algunas cosas, como el planteamiento, las ideas base, un poco pues cuáles son sus principios, etcétera, etcétera, que es lo que ha dicho Javi antes, hace unos minutos, que no... O sea, tenemos que diferenciar lo que es información emergente de lo que es RTS. RTS es un sistema y luego las estrategias emergentes podemos utilizarlas también, que ahora se ha visto mucho que también se hace así, con incluso las top-down, que era algo que antes parecía que tú hacías ya unos bloques predefinidos y no los cambiabas, pero realmente tú puedes sacar información emergente e intentar ser flexible ahí, que es un poco lo que supongo hablaremos ahora. Pero bueno, si quieres hablamos de RTS ya directamente, hablando un poco de lo que es el sistema y demás. Al final, pues como hemos dicho, RTS es un sistema que trajo Mike Tuchscherer, lo sacó tuvo las referencias de Anatoly, que era un chico que habló un poco de periodización, creo que fue en los finales de los 80 o los 90, y que habló sobre el concepto de la adaptación individual, ¿vale? Que venía de otro deporte, del lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, sí, o algo así. Y nada, hablaba un poco de adaptación individual y Mike pues como que lo trasladó a su propio sistema de trabajo, diferenciándose un poco, como hemos dicho antes, de lo que serían las metodologías top-down y demás, aunque cuando RTS se inició, que creo que lo comentaremos luego, que hay como diferencias de cuando empezó, creo que fue en 2012 a cómo está ahora. Por ejemplo, el libro de RTS no tiene mucho que ver, o sí que tiene que ver, pero no está tan actualizado como están las cosas ahora, y hay muchas cosas que se diferencian. Pero bueno, principalmente el sistema de RTS se basa en la individualización radical y en la monitorización de la respuesta del atleta ante un estímulo, ver cómo responde y ver qué es lo que mejor le va a este atleta, ajustándolo a partir de la data que saquemos. Y a nivel de principios básicos que podríamos ver, diferenciadores o que se instauran dentro de lo que es RTS como sistema, serían sobre todo la regulación de RPE, o sea, por RPE, que sería, dentro de la relación RPE se crea una relación con el RIR y demás, y este sistema de trabajo RTS se centra mucho en la autorregulación. También se ajusta mucho todo en torno al atleta, que es lo que decimos, la individualización radical, pues todo lo que es frecuencia, todo lo que es volumen, todo lo que es intensidad, todo lo que es load management, todo lo que es selección de ejercicios, se traslada a lo que veamos que el atleta responde mejor a ello. Y luego tenemos lo que hemos dicho de la flexibilidad, o también si lo podemos relacionar con los ajustes, entre comillas, a tiempo real, que serían, pues, tenemos marcadores de fatiga, tenemos al final análisis de data que nos puede ayudar a ver pues cómo diferentes tipos de bloque respondemos mejor a una cosa u otra, y a partir de ahí estableceríamos un poco la consecución de bloques. Se centra mucho también en los principios que serían lo que hemos dicho, vamos a repetir muchas veces esto, que al final es principio de individualización radical, y poquito más. No sé si tenéis algo más que decir a nivel de RTS. Sí, yo creo que es algo que últimamente está cambiando, porque hay entrenadores de RTS que ya no lo están haciendo así, pero también algo muy característico de ellos era mantener los bloques muy estáticos, no hacer prácticamente ningún cambio en todo el bloque, incluso manteniendo el RP estático todo el bloque. Era bastante característico, por lo que hemos dicho. Al final para ellos es muy importante esta generación de datos y que no haya mucho ruido, entonces esto era algo que lo facilitaba. Aunque sí que últimamente, al menos en YouTube, por ejemplo, sí que están sacando muchos de ellos, están hablando ya de ir cambiando el RP durante el bloque, o de hacer algunos cambios si al atleta le va bien. Entonces sí que es algo que están cambiando, pero bueno, que era algo muy característico de RTS, mantener todas las semanas el bloque muy parecido, prácticamente igual.
Y luego otra cosa también que es muy importante para ellos es el time to peak, encontrar en qué semana el atleta consigue el pico de rendimiento, que según ellos el time to peak pues siempre se mantiene, sea cual sea la variante, o sea cual sea el movimiento de competición, cada atleta tiene un time to peak característico, al menos en la teoría. Sí, bueno, podríamos diferenciar, ahora quiero hablar un poquito de esto del time to peak, pero bueno, así de modo resumen de ciertas cosas que han introducido, o sea, han hecho un gran papel yo creo, ¿no? Porque han introducido el RP en el powerlifting, han introducido lo del time to peak, han introducido el hecho de individualizar más, han introducido también las semanas pivots, que ahora hablaremos si estamos de acuerdo, si las usamos o no. Y bueno, no sé si ha salido algo más, pero sí, ahora seguro que sale alguna cosilla más. Respecto al time to peak, se centra sobre todo también en el patrón de respuesta, ¿no? Que si queréis empezamos, bueno, quiero comentar algo de esto. No, que los tipos que hay, ¿no? Un poco, sí, bueno, que puede responder cada uno de los atletas, que hay como 3 tipos. Sí, al final lo que hacen es observan ¿no? Como decía Javi antes, que si el RP es estático durante el bloque, pues para sacar información es mucho más fácil, ¿no? Porque puedes ver realmente cómo se comporta el atleta a un cierto protocolo, ¿no? Estático, ¿no? O sea, sin variar nada. Tú cuando empiezas a variar el RP, y contra más cosas varíes, menos, ¿no? Predictible. Exacto. Vale, entonces, en base a eso, ¿no? Pues los primeros bloques, si mantienen todo estático, pueden ver el patrón de respuesta y en base a eso, pues pueden ajustar. ¿Qué pasa? ¿No? Que quería empezar por aquí comentando esto, que esto no sé hasta qué punto es cierto, ¿no? El hecho de que un atleta, por ejemplo, en la semana 3 tenga una bajada de rendimiento, ¿no? Como, ¿sabes? Un performance downturn, ¿no? Que le llaman. ¿Hasta qué punto es cierto esto, no? Claro, yo, por ejemplo, me acuerdo que nosotros, bueno, yo siempre he tenido semanas de bloques de 5 semanas y siempre la semana 4 antes era como, semana 4 tengo una baja de rendimiento. Claro, ya esto mentalmente, claro, tú ya te lo crees. Nos pasó en 2 o 3 bloques seguidos, pero que resultó que la cuarta semana había un factor externo que nos lo limitaba de alguna forma. Yo sé, vamos a poner un ejemplo de que Dani la cuarta semana se tenía que adaptar a hacer 3 días juntando protocolos porque se iba a trabajar a Galicia. Entonces, o de repente la cuarta semana se ponía enfermo por cualquier cosa o lo que sea. Entonces es como que no vimos, o sea, hay que tener mucho en cuenta lo que se le llama el ruido a la información y no nos centramos solamente en mirar, que a veces es como coges una idea, que es lo que hemos hablado algunas veces en este podcast, es como cojo una idea, me cierro esta idea, no escucho nada más, veo solo esto, time to peak, cuarta semana bajada de rendimiento, quinta pico de forma. Y realmente al final luego hemos visto que realmente no tiene por qué ser así, ¿sabes? A lo mejor era porque realmente se acababa quemando, a lo mejor en la tercera semana y la cuarta tenía que hacer una pequeña ondulación para la quinta pegar un pico más fuerte, a lo mejor teníamos que empezar un poco más sobre los bloques y no empezar como hacíamos antes por 3/8 y mantenerlo lineal porque llegaba la tercera semana que el pobre pedía la hora, ¿sabes? Entonces, bueno, estamos juntando un poco cositas temas de lo que es el orden de aquí, pero me parece buena idea, sobre todo hablar, como ha hablado Javi, si queréis ya de los cambios en RTS que se han introducido en los últimos tiempos. Hablamos primero, si queréis, del time to peak, si queréis, que es lo que íbamos a hablar. Sí. A nivel de patrones de respuesta, pues para que se entienda muy fácilmente, hay un tipo de patrón de respuesta que sería lineal, digamos, que manteniendo el RPE va subiendo el estimado y va subiendo la carga y las sensaciones son buenas, etcétera, etcétera, y creas un pico de rendimiento en X semanas. ¿Cómo se entiende esto? Y cómo se frena, es decir, vamos a poner un protocolo @7, por ejemplo, un porter @7 en squat y vemos que está 5 semanas. Cuando cerramos y vemos que es un time to peak, cuando vemos que hay 2 semanas seguidas en las cuales el rendimiento no mejora respecto a la quinta semana, por ejemplo, hacemos 7 semanas y la sexta y la séptima mantenemos el porter @7, las sensaciones son malas, se baja downturn performance, como ha dicho Dani. Y luego existe otro que es que el rendimiento como tal se mantiene como lineal y de repente una semana pega un pico de forma. O sea, lineal me refiero a, pues yo que sé, a lo mejor subidas, bajadas de 5 kilos, que sería algo más, o sea, establecido como algo, una desviación normal, entre comillas, y luego llega una semana que llega a un pico de forma. Y luego habría otra que es que hay un pequeño downturn inicial, o puede ser inicial o en el medio del bloque, y luego hay como una pequeña supercompensación y llega a su pico de forma. Esos serían como estas 3 patrones de respuesta. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que aquí es donde
Bueno, es que claro, es como juntar todo, porque aquí podríamos hablar de ventajas y desventajas, pero hablando un poco del time to peak, simplemente para que entendáis por qué a veces el time to peak pues, puede ser una buena idea si se mantienen protocolos estáticos, siempre y cuando sepamos y controlemos todo lo que hay alrededor. O sea, realmente hay tantos factores externos que hemos hablado aquí en algún podcast. Hay factores externos, hay factores internos, hay factores de, por ejemplo, la cafeína, todas estas cosas. Entonces, también factores psicológicos, como ha dicho Dani, de que, hostia, a lo mejor la cuarta semana ya pensaba que me bajaba rendimiento y ya iba pensando entrenando que tenía que bajar los kilos respecto a la semana anterior. Entonces, hay como muchos aspectos que pueden entrar en lo que es un time to peak y, por ende, puede ser que esta forma de ver ese pico de rendimiento de un atleta, creando un protocolo estático y demás, se vea demasiado influenciado por muchas cosas que al final no acabemos de tener en cuenta del todo. Es decir, que el time to peak realmente lo puede generar el entrenador a partir de ciertos controles sobre ciertas variables, como podría ser sobre todo la intensidad, que a lo mejor es la que más importancia tiene aquí, pero cuando mantenemos algo estático, también depende mucho más de los factores externos que puedan influir a estos. Por ejemplo, yo qué sé, imagínate que tienes un por 3/7 y la tercera semana, para poner un ejemplo mucho más práctico, la tercera semana duermes 3 horas porque estás de exámenes. Tengo un downtown performance la tercera semana. ¿Hasta qué punto? ¿Sabes? Si esto, por ejemplo, la siguiente bloque, como le pasó a Dani, se vuelve a repetir, tercera semana porque se ha puesto enfermo. Hostia, ¿realmente hay un downtown performance esta tercera semana o es realmente porque hay otros factores que influyen en eso? Entonces, tenemos que ser cuidadosos, como he dicho antes, por ejemplo, en este concepto del time to peak, con la cantidad de ruido que podemos tener, porque al final lo que quiero que entendamos aquí sobre todo es que no somos robots, y es uno de los problemas que he visto dentro de lo que sería la programación por RTS, porque al final pues yo me hice el curso de RTS, muy bien, también te miras todos los vídeos de YouTube y como trabajaban por lo menos hace a lo mejor pongamos 2 años, que ahora se ha empezado como a cambiar las cosas y demás, pero como trabajaban por ejemplo 2 años, era que parecía que trabajabas con robots, realmente, entre comillas, era como si cualquier cosa realmente se te iba un poco de lo que ya venías haciendo, si haces 5 semanas iguales, entonces y controlando todos los factores externos que tengas, todos los factores que se deben controlar, alimentación, descanso, estrés, 1000 cosas que te pueden pasar que ya hemos hablado en este podcast, ahí sí que puedes tener una respuesta, puedes ver un time to peak, pero realmente una persona estándar, normal, no élite, no que viva por y para esto, que hay muy muy poca gente, o que realmente, no sé, hay poca gente que vaya a entrenar y no le afecte realmente lo que pasa afuera, o bueno, lo sabemos llevar de alguna forma, pero a veces afecta. ¿Cuántas personas realmente vamos a llevar que sean como un robot, ¿sabes? Que podamos predecir el rendimiento sin que nada afecte, ¿sabes? Entonces esto es un poco, bueno, espero que os haya quedado claro un poco lo que es el time to peak y también pues la desventaja a lo mejor que tiene de no tener en cuenta otros factores que pueden incidir en el rendimiento de un atleta. Y luego, ¿qué habíamos dicho? Y sobre el time to peak también, que al final, bueno, que nos estamos saltando un poco el guión, pero no pasa nada porque también me parece bien enfocarlo así. Que lo que estamos viendo en la práctica es que si tú ves que se repite una respuesta en varios bloques, lo que podemos deducir es que bajo las condiciones en las que estaban estos bloques, la respuesta se repite, pero si las condiciones cambian, la respuesta no tiene por qué repetirse, puede ser diferente. Y luego también estos bloques deberían ser entonces más o menos similares entre sí, porque si el bloque es muy diferente, los protocolos son muy diferentes, la intensidad o el volumen es muy diferente, entonces el time to peak realmente no tiene por qué ser el mismo. Y luego, de hecho, en el mismo RTS, una parte importante de la programación con ellos o cuando estudias es estrategias que tienen ellos para manipular los bloques y manipular el time to peak para cuando tienen que llegar a una competición, acortar, alargar. Entonces, que ellos mismos estudian muchísimas herramientas de cómo manipular los bloques para poder cambiar ese time to peak. Así que estamos viendo que al final este time to peak el entrenador lo puede manipular, puede hacer cambios en los bloques, se quiere acortar, se quiere alargar, y esto es algo que también hay que tener en cuenta. Y luego también, ya que vosotros creo que habéis trabajado con RTS durante una temporada, o más o menos con la metodología tal cual, ¿realmente veíais que el time to peak se cumplía en todos, la mayoría de atletas, o era algo que era bastante más variable de lo que parecía? Bueno, ahora aquí voy a dar un poco la experiencia con el tema del time to. O sea, yo creo que al principio, ¿vale? El RTS se hizo tan famoso porque, bueno, al final
pues en un marco tan donde está todo en el aire, ¿no? Donde está todo, bueno, no todo en el aire, sino todo tan top down, tal, que te vengan rompiendo con estas ideologías y tal. Yo creo que fue muy llamativo y como que fue como wow, tenemos la solución, ¿no? Cuántos conceptos nuevos, cuántas herramientas nuevas, qué bien, por fin vamos a poder tener todo más bajo control, más predictible, más consistente y tal. Y al final, claro, al principio te entra muy, ¿no? Muy por la vista, muy por la... dices, wow, qué pasada, voy a aplicar todo esto. Y bueno, te das cuenta pues que hay unas limitaciones y que al final, ¿no? Todo lo que ha comentado Rivera antes, y dices, bueno, vamos a ver. Entonces, después de hacer el análisis, después de probarlo y ver que no todo es tan bonito como parece, llega un punto que dices, joder, igual estoy peor ahora que antes de empezar a saber todas estas herramientas, ¿no? Entonces dices, vale, vamos a tomar acción, ¿cómo lo planteamos? Claro, entonces yo ahora lo que planteo es que sí que hay o sea, tú al final tienes que saber la duración de tus bloques, ¿vale? O sea, para mí, o sea, para mi opinión y como yo lo hago, yo tengo que saber la duración de los bloques. ¿Por qué? Porque sí que tengo que tener esa información para poder más o menos organizar un poquito a medio plazo, ni que sea una competición, para que no me caiga una competición en la segunda semana del bloque, ¿no? Que no se han generado adaptaciones, ¿no? Entonces, para mí es primordial saber cuánto dura un bloque. Claro, la manera de hacerlo, cuando empiezas con un atleta, si no sabe cuánto le duran los bloques, puedes en plan aplicar un protocolo más o menos estático, me da igual, y ver hasta dónde llega y ver cuándo se empieza a bajar el rendimiento. Sí, yo es lo que intento hacer, pero lo hago más ya con el tema de la fatiga también, ¿sabes? O sea, tengo en cuenta también hasta dónde me llega el atleta, ¿no? O sea, hasta cuánto tolera, o sea, que tampoco, o sea, que el estímulo, el estrés, o sea, el RP vaya aumentando hasta cierto punto, o sea, que se vayan generando las adaptaciones y ves hasta dónde dices, vale, ya está, aquí ya no hay margen, ¿no? Ya sabes más o menos cuánto estás acercando al límite, ¿no? Entonces, si ya ves que la semana 5 ya no tienes margen para la semana 6, pues tiras por ahí, ¿no? Entonces, yo al menos lo que hago, tiro por ahí. Hostia, que veo un bloque que la semana 5 me llega súper fresco a única y margen, pues entonces igual le hago una sexta semana y entonces ahí ya valoro, ¿no? Y en el tercer bloque pues ya depende, o haces 5 o haces 6 y ves que es lo que más coherencia tiene. Yo creo mucho más en lo que ha dicho Dani, un poco más de tú realmente gestionar cuando quieres crear ese pico de forma. O sea, creo que como entrenadores tenemos las herramientas, o deberíamos tenerlas, para saber cómo hacer llegar a un atleta a un pico de forma. Entonces, por lo que vamos a hablar de experiencia y demás, yo lo que, bueno, al final todos cometemos errores y uno de ellos es lo que hemos hablado algunas veces por aquí, que es simplemente cuando lees algo quererlo aplicar de golpe y no pararte a pensar, hostia, ¿de verdad le puede venir bien a esta atleta? ¿De verdad tengo que hacerle tantos cambios? Porque al final cuando aprendes algo nuevo y lo quieres implementar, porque lo quieres probarlo, tienes que ver esa experiencia. Entonces, a mí lo que me pasó, que es, bueno, al final de los errores se aprende como en todo, es que cuando yo me hice la formación de RTS, todos los vídeos de YouTube, toda la formación, creo que tenían la formación está la más fuerte, o sea, la más tocha, y luego habían dos más que también me las hice de microcycles y mesocycles, no sé qué. Y al final, el error que tuve en su momento es querer aplicar todo de golpe. O sea, yo tenía mi sistema de trabajo o mi metodología de trabajo y a partir de ahí quise cambiarla por completo. No hacer un pequeño cambio. Hostia, ¿cómo va esto? ¿Sabes? Como a lo mejor estoy haciendo ahora tengo un sistema de trabajo, una metodología de trabajo. Hostia, he visto que esto puede encajar en esta atleta. Vale, voy a cambiar. Pero voy a cambiar esto, no todo. Por ejemplo. Entonces lo que me pasó en su momento fue que yo de hace 2 años... Sí, 2 años, puede ser, que es cuando hice todo las formaciones y demás, pues empecé a cambiar y empecé a trabajar directamente como trabajaba RTS. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que hay gente que le puede venir bien y hay gente que no. Perdón. La gente que le puede venir bien, sobre todo es gente que es, como decimos nosotros, robots. O sea, cuando tienes un robot que... son personas que yo definiría como aquellas personas las cuales pase lo que pase, van a intentar controlar todo lo que hay alrededor del entrenamiento, y si hay algo que les afecta, porque son gente que controla la alimentación, son gente que controla el descanso, son gente que controla pues lo básico, pero si a nivel de estrés, si les pasa algo a nivel familiar o lo que sea, saben cómo no llevarlo al entreno. Y esa gente, que hay poca gente así, juntamente con lo que he dicho, mantener todas las variables pues a nivel del entrenamiento estáticas, pues RP estático, protocolos estáticos sin variaciones, etcétera, etcétera, me daba que atletas, pues a lo mejor te diría 6, 7, 8, en ese momento a lo mejor, claro, 6 de 30 salieron bien, los otros 24 no.
O sea, no es que no salían bien como tal, sino que acababa volviéndome loco porque de repente una semana... Porque al final empecé a trabajar con, yo qué sé, Roses and Thorns, cosas así, Bueno, primera semana, portera @8. Segunda semana, rustidísimo. Claro, yo rayado. ¿Qué ha pasado aquí? Hostia, las adaptaciones. O sea, en plan, cualquier cosa, cualquier rayada en ese momento que pensara, lo que sea. Entonces, lo que vi es eso. Simplemente me di cuenta que era como para gente que era capaz que élite. O bueno, realmente no sé si habréis escuchado que también podríamos hablar de esto, de los cambios en el RTS de los últimos años, la conversación que tuvo Mike Tuchscherer en el Powerlifting Now, con Sam Noriega, Steve Denovi y todo esto, que le pegan de palos, o sea, hasta el carnet de identidad al pobre. Y bueno, o sea, conversan cosas como esta, ¿sabes? En plan, incluso la gente de élite, que yo he dicho que los robots, entre comillas, las personas que son robots sí que podríamos aplicar esto, pero por ejemplo, la gente de élite, lo que veníamos antes, o sea, lo que se venía trabajando antes en RTS, que era a lo mejor por 3 @8, 3 por 5 @6, por ejemplo, ¿vale? Un protocolo clásico, por 3 @8, lo que sea. Claro, le preguntaban a Noriega y todos estos, ¿tú realmente crees que un atleta, que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el nivel del atleta? ¿Tú eres un atleta que tiene que mover 350 de sentadilla, la semana 5, pongamos, tiene que empezar un bloque con 325? O sea, haciendo, por ejemplo, 325 por 3 @8, o perdón, era 350 por 3, ¿vale? 325 por 3 @8, 330 por 3 @8, 335 por 3 @8, 340 por 3 /8, 350 por 3 /8. O sea, ¿cómo le afectan realmente a nivel de fatiga todos estos, de este kilaje, esta carga, tanto absoluta como relativa, que se está cargando el atleta? Entonces, planteaban un poco esto. Entonces, el Mike hablaba un poco de que realmente, que esa es una de las cuestiones que tendríamos que hablar y que creo que tiene que salir aquí, es realmente cuando el entrenador plantea un porte de @8, un porte de @7, vamos a decir que normalmente se hacía un porte de @7 y luego al final del bloque decías, a ver, dame un poquito más, y te metía un @8,5, 9 o calentada @10. ¿Cuántas veces se planteaba un bloque y le decías, pero es primera semana, tranquilo, ¿sabes? Es decir, ¿hasta qué punto lo que tú pautabas realmente era lo que tú buscabas como tal? Porque realmente he escuchado muchísimos entrenadores, tanto de aquí de España como de fuera, de decir, no, sí, yo pautaba la primera semana un porte de @7, que a lo mejor se mantenía, por ejemplo, porte de @7, @7, @8, si era de 4 semanas. Pero la primera semana le decía que, tranquilo, que era como una semana de introducción, que luego empezaron como, creo que... no sé si se llama Faragano, no me acuerdo cuál fue, que introdujo las intro weeks dentro de RTS, si no recuerdo mal, pero al final hacían esto. O sea, si un atleta, o sea, si estás diciendo un sistema de entrenamiento que es de una forma y luego empiezas a decir que semana inicial comienza más suave, al final no acabas siendo RPE 888 todas las semanas, acabas haciendo como ese @6, 7, 8 de forma lineal, creando tú ese pico de forma a partir del aumento de la intensidad. ¿Sabes qué te quiero decir? No, y además, públicamente muchos entrenadores lo defendían, y decían, el atleta tiene que ir a @8 primera semana porque si no se carga pues toda la recuperación de datos. O sea, que muchos entrenadores luego lo decían públicamente, que eso tenía que ser así. Que digan lo que quieran, pero la realidad es la que es, ¿no? Y al final con atletas que mueven cargas altas y tal, o que tienen malas palancas y que lo que sea, o sea, es que no puede ser, o sea, no puede ser y punto, ya está. Y si no, pues que cojan esos casos y lo comprueben ellos mismos, ¿no? Bueno, pero de hecho, habían casos prácticos en los cuales hablaban un poco, perdón, no sé, tengo la voz hoy, hablaban casos prácticos en el curso de RTS que te planteaban como diferentes protocolos y te explicaban como casos prácticos de gente, y la verdad que ellos seguían defendiendo que seguían haciendo esos protocolos, pero luego cuando se les preguntaba, como por ejemplo el otro día, el otro día, yo no sé cuándo fue, creo que fue en febrero o marzo del podcast, realmente... O sea, Mike decía que muchas veces el RP inicial al cual se empezaba la progresión del bloque, sea exploración o desarrollo, lo que sea del bloque, siempre era como un poco menor a lo que realmente se pautaba, y siempre se decía como la de empieza más suave, ¿sabes? Entonces... No, incluso a final de bloque, o sea, tú ves a Mike, que bueno, ya no hace tiempo que no veo nada de él, pero que, o sea, que cuando en su momento que estaba todo esto en auge, yo decía, bueno, pues no, o sea, veíamos que nos pasaba esto de que empezamos los bloques así y tal, y yo sé, bueno, voy a ver un poco a ver qué suben ellos, ¿no? Y veías a Mike, final de bloque @9. Y yo me quedaba, esto es una @9, tío. O sea, es en plan... Eso también es verdad. Claro, o sea... Es verdad. O sea,
no sé si aquí en España somos más overshooters como tal, pero sí que al final es uno de los problemas, que hablaremos luego también de RPE, que es uno de los problemas del RPE, que es subjetivo. Entonces, al final ellos lo relacionaron con el RIR, pero realmente la mayoría de veces que veíamos cómo, lo que ha dicho Dani, o sea, cómo para ellos era un @8, para nosotros a lo mejor era un @6. ¿Sabes lo que te voy a decir? O sea, ese problema de subjetividad que te crea el RPE, que es una de las desventajas, era como... O sea, realmente lo habríamos hablado algunas veces de, hostia, mira el post que ha subido Mike, mira el RPE que pone, mira el RPE que es. Y yo realmente a lo mejor te decía @7 y el tío ponía, buah, no me entraba ni una más. Y yo, hostia, ¿sabes? Entonces, es uno de los problemas del RPE, que sí que está muy bien trabajar RPE, introducirlo, etcétera, etcétera, pero es como que empecé, por ejemplo, yo a trabajar con él y luego me di cuenta de que habían muchas cosas que no me acababan de cuadrar o que no acababa de ver que fueran para todos lo mismo también, sobre todo por esa subjetividad del RPE, y que al final lo que a mí no me acaba de gustar tampoco es como que no entro en el ¿cómo diría? O sea, el atleta lo hace todo solo. A mí eso no me gusta. O sea, a mí eso, o sea, que el atleta, porque habrá atletas que sepan gestionarse mejor, habrá atletas porque se necesita aprender a usar RPE. Habrá gente que tiende a ser overshoot por unas cosas, undershoot por otras cosas, y a mí me gusta que yo implicarme en el proceso de aprendizaje del atleta y de mejora del atleta. A mí, crear protocolos, establecer un RPE y que el atleta vaya haciendo, sin yo tener un papel más... no sabría cómo decirlo, pero se entiende, ¿no? O sea, meterme más en lo que sería el proceso del atleta de, hostia, quiero que el bloque vaya por aquí. ¿Realmente si le dejo al atleta regularse va a ir por aquí el bloque? Claro, esto también pues ves si es un tipo de atleta, pues yo qué sé, yo la generalización que tengo es la gente que se ha lesionado tiende a ser undershooter, la gente que no se ha lesionado tiende a ser overshooter, hasta que le pasa, te molestias, lo que sea, y tiendes a ir un poco por la baja. Que le falta confianza. Sí, también, o sea, puede venir por muchas cosas, y entonces, como es subjetivo, al final ese es el problema. Entonces, claro, cuando tú cuantificas el RPE, el arroba, lo gestionas con el stress index, claro, quiero 21 puntos de stress index a la banca, pero es que tu @9 es mi @7. Entonces, claro, ¿cómo acabas de gestionar todo esto? O sea, al final, el problema de esto es que es todo muy subjetivo y que no tienes nada más, más puro como tal de cuantificación o de lo que sea, porque si te riges por el stress index de algo que es subjetivo, a veces como que se te puede liar un poco, y si tampoco puedes estar mirando todas las series de todos los atletas si te tiene, por ejemplo, 6 series en banca. Claro, ¿cómo calculas el stress index de esas 6 series del primer día de banca cuando el arroba es algo subjetivo? ¿Sabes? No, al final también, yo te suelo trabajar con cargas fijas, y gran parte del perfil de mis atletas suelen ser personas novatas que llevan poco tiempo entrenando. Claro, cuando yo me lo planteo, cuando empezar un bloque, incluso ahora en los inicios de bloque, me planteo, vale, ¿voy a poner RPEs o voy a poner carga fija? ¿Qué implica esto? A ver, ¿quién va a tomar mejor decisión a la hora de seleccionar la carga? ¿Yo o el atleta? Claro, cada uno tiene sus ventajas. El atleta pues se conocerá mejor, está en esa situación, conoce el contexto en el que está ese día, que yo son cosas que igual desconozco como entrenador. Como entrenador pues tengo todo un bagaje de experiencia, también pues tengo toda la teoría de entrenamiento, cálculos que también son puntos a mi favor. Entonces, muchas veces, sobre todo en personas más novatas que llevan menos tiempo entrenando, la selección de carga que haga yo sin tener tanto conocimiento de la situación justo en ese momento va a ser mejor que la del atleta, y el atleta va a mejorar más cuando yo hago esa toma de decisiones programando, cuando pongo la carga fija. Que claro, esto al final sí que es verdad que a medida que pasa el tiempo, un atleta cuanto más tiempo lleva, cuanto más experimentado es, sí que su toma de decisiones será cada vez mejor, y por lo tanto pues tiene sentido que a medida que el atleta se desarrolla, pues utilizar más RPE, darle más manga ancha en los entrenamientos, porque va a tomar mejores decisiones, bueno, porque al final es lo que tiene la experiencia. Pero sobre todo cuando alguien empieza y sus primeros años de entrenamiento, seguramente en gran parte de esas decisiones, si tú las tomas como entrenador y te involucras más como entrenador, el atleta va a mejorar mucho más. Y eso no significa que no esté aprendiendo a autorregularse, porque
Cuando yo le pongo una carga fija, me tiene que poner igualmente a qué RPE le ha salido. Y al hacer la reflexión, vale, este peso me ha salido a este RPE, también está aprendiendo a autorregularse, está aprendiendo a conocer el RPE y también está aprendiendo. No es que por programar cargas fijas vayas a dejar totalmente de lado el autoconocimiento del atleta. También está aprendiendo, pero vas a conseguir al final que durante estos primeros años la toma de decisiones en el entrenamiento sea mejor, gracias a tu experiencia como entrenador, involucrándote más, y por tanto el atleta también va a mejorar más, que al final es de lo más importante. Sí, o sea, yo soy partidario que si pones carga fija, siempre el atleta te ponga la RP, al final no perdemos nada, ¿no? Entonces, pues eso, que se adentre en este proceso de aprendizaje y que vaya viendo y tal, ¿no? Y que tú, pues a medida de, o sea, con los vídeos y tal, le puedas ir corrigiendo, esto no es un RP8, esto es un RP6 y al revés, ¿no? Pero el principio, cuando lo que ha dicho Rivera, me pasó lo mismo, cuando hicimos el curso fue como drásticamente me pasé a todo RPE y eso era un cachondeo. O sea, eso era vamos, o sea, no he mejorado un atleta ni por asomo. Entonces, claro, cuando empecé a poner cargas fijas y los atletas empezaban a ir muy por debajo y tal, ¿no? Y se movían más o menos la media, o sea, el RPE medio del bloque era un 6,5, hostia. Es que las mejoras eran increíbles, o sea, todos van llegando a final de bloque, PRs, con margen, tal, sin forzar, hostia, brutal, entonces es como, joder, pues prefiero 1000 veces esto, ¿no? O sea, obviamente... Forzar adaptaciones, claro, exacto. La presa en los bloques... Sí. Empezar demasiado, o sea, adaptation, o sea, before overload, o sea, adaptarte antes de sobrecargar el movimiento, dejar las adaptaciones que vayan surgiendo y demás, y al final es un poco esto, o sea, sobre todo... Creo que cuando se habla de RTS se tiene que hablar de time to peak, se tiene que hablar de tipo de respuesta, se tiene que hablar de RPE, y también para hablar de RPE tenemos que ver, sobre todo, pues que era otro punto que más o menos para anclar un poco y no irnos demasiado, era un poco ver las ventajas y desventajas que tenía el RPE dentro de esto. Entonces, al final el RPE es, como sabréis, una escala de esfuerzo subjetivo, que va de una puntuación del 1 al 10 y que se relaciona con el RIR. Es decir, tenéis, si miráis la escala por Google mismo, pues tendréis como la comparación. RP10 pues sería igual a, RIR 0, RP9 sería RIR 1, etcétera, etcétera. Y todo esto es lo que hemos dicho también, que al ser subjetivo era algo que nosotros comentábamos cuando veíamos un post de algún atleta de RTS que decíamos, hostia, claro, para ellos esto realmente es un RP, para mí ¿qué es? ¿Sabes? Entonces yo cada vez lo relaciono más con el RIR, pero claro, aquí entra la pregunta, cuando tú tienes una single o cuando tú tienes, o sea, yo veo como mucho la diferencia de cuando vas a triples por debajo y cuando vas a triples por arriba, es decir, cuando tú tienes un por 4, un por 5, un por 6, un por 7, un por 8, lo que sea que tengas en un básico, es mucho más fácil correlacionar un RPE con un RIR, ¿no? Pero cuando tú vas a ese por ejemplo, @7, @8, que es a lo mejor de una single, 2 repes, etcétera, y por ejemplo le metemos un 3CT, claro, cada vez cuando más variables, cuando más se complica cada vez más, ¿sabes? La gestión y esa subjetividad que tiene el RP. Entonces, voy a decir un poco los puntos de para mí las ventajas y las desventajas de lo que sería el RP, y ahora seguimos comentando el RP, que es para mí de lo principal que se tiene que hablar cuando se habla de RTS, Make to Share, etcétera, etcétera. Las ventajas diría que es la individualización, luego la flexibilidad, que son los dos principios que hemos hablado que diferenciaban un poco de la top-down. Luego, la capacidad de adaptarte a lo que es el día a día, de controlar, pues si hoy ha pasado esto, pues me regulo con este RP porque tengo RP7, pero me ha pasado esto, no he descansado, etcétera, etcétera. Que esto, ¿hasta qué punto es bueno también? O sea, quedarnos con esta... siempre estar por debajo, siempre estar en la comodidad, nunca, ¿sabes? O sea, que es algo que ahora está mucho como de moda, no solamente en lo que es el power, sino en la vida en general, esa comodidad, ese no... Bueno, espero que se me entienda. Y luego un win también, un extra sería el hecho de conocerte a ti mismo, que ya hemos visto que se puede hacer de otras formas, no tienes por qué trabajar únicamente por RP para conocerte, sino que también, por ejemplo, carga fija y ajustando tú luego el RP, no trabajando inicialmente el RP, se puede hacer. Y luego, de cosas que digamos que son malas del RP, sería que es subjetivo, que es lo que hemos estado hablando ahora. Los errores de la estimación, que también es lo que hemos comentado, de que para ti esto también es como un conjunto de subjetivo con error de estimación, y luego la necesidad de aprendizaje.
que también aquí habría que ver mucho, pues, el ego, o sea, el ego lifting, el realmente tú... O sea, ¿cuánta gente es capaz de semana 2 de bloque poner menos peso que la semana 1? Esa es mi pregunta. O sea, ¿cuánta gente manteniendo el RPE, por ejemplo, vamos a poner que hacemos lineal, RPE lineal, si tú pones semana 1 por 3,7 y semana 2 por 3,7, ¿cuánta gente de vuestros atletas la semana 2 pondría menos peso que la semana 1? O sea, el RPE al final es un proceso de autorreflexión, introspección, y no siempre estamos preparados para ello. O sea, no todos los días puedes estar preparado para tener tú ese proceso de análisis de tu serie, de introspección, de decir, ¿sabes? O sea, yo creo que es un proceso complicado y hay días que tienes que ir como modo, en plan, carga fija, pum. Me toca esto, hago esto. Me ha pasado tal y es que hoy no he dormido, tal, no sé qué. Bueno, intenta gestionarte mejor las cosas y cuando, ¿sabes? O sea, tampoco hay que ser muy agresivo en esto, pero que tú mismo veas que a veces, o sea, yo como entrenador he visto que hay gente que a veces no es capaz de tener ese proceso autorreflexivo, porque si tienen un mal día, les pautas un RP7 y pueden pasar dos cosas: que te diga que lo que ha hecho es un RP7 y realmente es menos, o que lo que he dicho antes, que tú, por ejemplo, mantengas ese RP7 2 semanas y no sea capaz de meter menos kilos que la semana anterior, y ya la segunda semana, teniendo factores externos que a lo mejor le limitan o que no ha controlado, no va a poner menos kilos. Justo cuando yo alguna vez que he programado algún ejercicio con RP, por ejemplo, durante todo el bloque, sí que le dejo muy claro al atleta que esto es muy importante, el enfoque que tiene que tener cuando se enfrenta al RP, porque esto es un arma de doble filo. Tienes que ir al entrenamiento siendo realista con las sensaciones y con lo que estás para este día y con lo que vas a levantar, pero también tienes que ir con hambre y con ganas de superarte y de intentar meterle kilos y de intentar apretar, porque si vas muy dormido, vale, vas a estar undershooteando, pero es que también hace falta estas ganas y este hambre para poder mejorar. Entonces, claro, son dos aspectos que en apariencia son contradictorios, pero que tienes que estar con los dos a la vez si quieres trabajar bien con el RPE. ¿Y cuántos factores pueden entrar en que tus sensaciones cambien? O sea, ¿cuántos factores externos o cuántos factores de, por ejemplo, lo que hemos hablado, lo hablamos el último día? Tengo un mal día, 300 miligramos de cafeína, se arregla el día, por ejemplo. O sea, ¿cuántos factores, por ejemplo, una pregunta para ti, Javi, ¿cuántos factores ves tú que pueden influenciar a una gestión de un RP? Por ejemplo, me pones un RP7 y ¿cuántos factores pueden influir a que yo me salte este RPE o lo ajuste a partir de otras variables, como podría ser, como he dicho yo, la cafeína, por ejemplo? Son infinitas, puede ser la cafeína, puede ser que hayas tenido problemas con la familia, puede ser que ese día hayas dormido menos, puede ser que te hayas sentado algo comiendo, o sea, todo te afecta. Y claro, tú tienes que sí que es bueno ir al entrenamiento con RPE con la mentalidad de superarse. O sea, si la semana pasada has tirado 140, pues intentar esta semana ir a por más y ir con la mentalidad de ir a por más. Porque al final este hambre también es necesario para progresar. Si vas demasiado relajado, igual estás todas las semanas tirando lo mismo y no vas a mejorar así. Pero también tienes que tener como la capacidad de decir, vale, hoy estoy peor, voy a tener que, aunque tenga ganas y aunque vaya a ir a por más, tengo que ser capaz de ajustarme al RP que toca y tirar menos. Y eso es algo que cada vez cuando pongo ejercicios con RP lo intento dejar muy claro porque no es fácil y es algo que hay que tener en cuenta. Claro, y muchas veces también lo que pasa es que es lo que hablamos también en el otro, que al final son como temas muy recurrentes de lo que hablamos, porque tú cuando realmente te pasa algo y tú ya piensas que estás peor, si tú ya te lo empiezas como a hacer tu bucle de entrar ahí y demás y decirte, hostia, por ejemplo, lo que hemos hablado de hoy no he dormido, wow, voy a bajar mi rendimiento, hoy no he comido 2.535 calorías, voy a bajar el rendimiento. Entonces, por eso yo, por ejemplo, creo que a veces no es forzar metiendo kilos, sino que cuando tú ya ves los kilos, vas modo robot, ahí sí, yo creo que a veces es que es al final como todo, o sea, tienes que saber cuándo y con quién gestionar esto de RP y las cargas fijas, por ejemplo, porque hoy, por ejemplo, yo me he hecho un entreno súper top, he dormido 4 horas y he ido a entrenar a una hora que nunca había ido a entrenar, que ha sido a las 6 de la mañana, o sea, no me aguantaba ni de pie. Y he ido con una mentalidad que estaba mentalmente muy muy bien, he entrenado con 2 colegas, guay, y no he tenido en cuenta de
ya ir al gimnasio y decir, hostia, yo he dormido 5 horas, mi rendimiento va a bajar. No, vas ahí, tratas de fluir, tratas de ir con el mejor mental posible y de ajustarte, pero como dices tú, con ganas y ambición de tirar más que la semana anterior. Pero no ir ya preestablecido de tengo RPE, hostia, hoy he tenido un mal día, ¿sabes? ¿Hasta qué punto esto...? A ver, para mí está muy claro y la herramienta que yo uso, que para mí es infalible, es la de carga fija y RP capado. O sea, para mí eso es lo mejor, porque al final te pones la carga fija, vas con todo. O sea, a intentar levantar esa carga fija, te haya pasado lo que te haya pasado, obviamente, sí, hay muchos factores externos, ya, hostia, pero hay niveles. O sea, no es lo mismo de que se me ha muerto mi abuelo que que he dormido 2 horas menos. O sea, no es lo mismo. Entonces, pues obviamente, si he dormido 2 horas menos, pues me hago que me da igual, voy con todo, voy a levantar esa carga fija y ya está. Que puede ser que no es que sean las 2 horas, puede ser que por lo que sea, que no eres ni consciente, ese día estás peor. Y a lo mejor estás peor ese día que cuando se te ha muerto tu abuelo. Sí. Y no pasa nada, pero simplemente tú vas con el mental de tengo esa carga fija, voy a levantarla, pero tengo un RPE cap, o sea, no puedo pasar ese RPE. Si la última aproximación veo que sí que me voy a pasar, pues honestidad y bajas, y punto, y ahí es cuando bajas. Pero claro, si ya tienes RPE y no tienes la carga fija... Es que el margen de overshoot y de undershoot es para mí, o sea, es muy fácil undershootar o overshootar en función del atleta que seas. En cambio, si tú tienes esa carga fija, te la ha puesto todo un entrenador con conocimiento, con cabeza, en base a la información que tiene de ti, en base a cómo progresas y los saltos que haces durante el bloque y en base a la semana pasada y tiene sentido, hostia, hazla y punto, ¿no? Y si ves que no, pues no. Ya está, pero... Ahí también entra lo que hablamos en su momento del entrenador, que, hostia, si yo sé que este me va a hacer una @7, le voy a poner una @6. Que ahí también es, tú como entrenador, si hay algún entrenador que nos está escuchando, también saber esa forma de gestionar, que no solo hay la forma de poner RPE, a poner carga fija o poner carga fija con cap de RPE. También puedes usar el RP a tu favor y saber cómo lo gestiona cada uno de los atletas, que esto también es lo bonito de esto, que conozcas a cada uno de los atletas. Hostia, pues yo sé que un tío es un undershooter y quiero que empiece el bloque suave, pero no tan suave como lo está empezando. Pues a lo mejor le meto una @7 para que me empiece con una @6. O al contrario, sé un atleta mío que empieza los bloques a @8, hace saltos de 2,5 kilos cada semana y a la tercera está quemado, pues le voy a poner una @5 para que me haga una @6, por ejemplo. Entonces, esto también es importante. Pero bueno, al final, como ha dicho Javi, creo que la palabra clave es esta. El RPE es un arma de doble filo. Igual que la carga fija en algún momento también lo puede ser. Y al final todo es muy importante de cómo saber afrontar X sesiones, si te pasa algo, si estás bien, si no, cuándo saber apretar, cuándo saber tirar un poco más hacia atrás, pues a lo mejor inicio de bloque ser un poco más conservador, final de bloque a lo mejor apretar un poco más, también saber gestionar saber cómo gestionar todos los factores externos, saber, por ejemplo, una cosa que les digo mucho a mis atletas, pues ese, por ejemplo, incremento de cafeína semana a semana, empezar sin cafeína, meter, yo que sé, un café, un Monster y luego pastilla con Monster cuarta semana o lo que, ¿sabes? Gestionar también todos esos factores que sepamos que nos van a influenciar en el rendimiento y tenerlos lo mejor controlados posibles para que nos den esa predictibilidad, esa consistencia, para que nosotros podamos saber, hostia, pues a este le viene mejor estos saltos de RP, a este le viene mejor esta forma de trabajar con carga fija, a este le viene mejor este cap con carga fija, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel de RP creo que era una cosa muy importante hablar, sobre todo cuando hablamos de Mike, porque creo que es lo primero que se te viene a la cabeza es Mike, RP o Mike, time to peak, que son las dos cosas que hemos hablado. Vamos a hablar ahora un poco por encima a nivel de bloques en RTS, bloque de desarrollo, exploración. Quiero comentar una última cosa y ahí cambiamos de tema, que también, que por lo que he visto también, que el tema del RP, que me ha pasado a mí este bloque, de hecho te lo dije, ¿no? El tema de la banca y tal. En mi caso concreto de la banca sí, porque bueno, vengo de estar lesionado, vengo de no poder a veces hacer las variantes y slots que me vienen bien y tal, y he perdido un poco como la consistencia técnica. Pero en general también lo he visto en mis atletas, y es que el RP en la banca es peligroso. O sea, es peligroso porque ves hay mucha gente, o sea, se necesita mucha consistencia técnica para pasar de una RP que sea @6 a una RP que sea @7 a una RP que sea @8, @9, @10. O sea, normalmente es @6, @8,5, ¿no? O puede pasar a @5, @7, ¿no? De repente. Y entonces, que por eso también que ahí pues es un movimiento que yo no me gusta dejar de completa libertad, porque a mí me ha pasado también ahora este bloque de, hostia, tiro una serie con 140, qué bien me siento, le meto 145,
Digo, ¿qué ha pasado aquí? No puede ser, ¿no? Si normalmente no me afecta tanto un salto de 5 kilos, ¿no? Pues, entonces hay que tener en cuenta eso. Igual que en la sentadilla y el peso muerto, pues son, o sea, los 3 movimientos al final, cuando pierdes, ¿no?, el centro de masas o algún detalle técnico que te hace subir el RPE, pues ser consciente de que cada atleta, cuál es el movimiento que más domina. A mí, por ejemplo, yo la sentadilla, que la tengo bastante por la mano, funciona muy bien por RP, por ejemplo. O sea, no necesito una carga fija. O sea, yo ya llego y digo, vale, pues sí, pues ya me regulo bien, porque sé que aunque tenga un desliz técnico no me va a afectar tanto, ¿sabes? Entonces lo llevo mucho más controlado. En cambio la banca pues me cuesta más. Entonces aclarar esto también que... Bueno, es otro de los factores por los cuales el RPE se puede ver alterado. O sea, hay factores externos, hay factores internos, hay factores de técnica, hay muchos factores, entonces sí que es algo a tener en cuenta. Y bueno, una buena aportación, pero al final sería como otro extra de otro factor que tenemos que tener en cuenta, que para mí es algo clave, como ha dicho Dani, y voy a hacer aquí la última puntualización, que es que cuando, o sea, al final tienes que buscar la eficiencia técnica en los movimientos, cuando ya los tengas y que tengas esa repetibilidad, que yo le doy mucha importancia, esa consistencia técnica. Ahí es más fácil, capaz que trabajar también con RP, como ha hecho Dani en caso de su squat, porque no tienes tanta variación. En cambio, cuando tú estás trabajando un movimiento que no lo tienes aún por la mano, estás trabajando pues alguna variación del movimiento o estás trabajando algún aspecto técnico, pues es mucho más normal que los RPEs puedan ser algo distinto. Entonces también eso nos limita al nivel de cuantificación, entonces simplemente como entrenador tienes que tener en cuenta en qué momento y en qué contexto se encuentra el atleta. O sea, a nivel de contexto, factores externos, y a nivel de momento con cada uno de los movimientos y cómo está a nivel técnico en cada uno de ellos, para ver realmente el por qué esas subidas de RPE, el por qué esa mala gestión de RPE o sensación interna, que es lo que hemos dicho, de subjetividad, de hostia, esa falta de confianza con un movimiento te puede hacer ver que es una @8 cuando realmente es una @6, o al contrario, ¿sabes? Entonces creo que lo más importante como entrenadores es encontrar un poco el perfil del atleta, cómo el atleta gestiona el RPE, cómo lo entiende, cómo lo afronta, y si a partir de aquí tienes tú que entrar en ese proceso de aprendizaje de cada atleta, hacerle ver con algunas técnicas o algunos protocolos, o ya sabemos, pues AMRAPs, cosas así, por ejemplo, y empezar y entrar tú, como hemos dicho, en ese proceso de aprendizaje, que hay atletas que llevan 3 años usando RPE y aún no saben usar RPE, o no quieren, o realmente pues tienen ese ego extra que les intentas explicar y aún así no. Pues bueno, pues este atleta, por ejemplo, en este caso de atleta, carga fija y ya está, ¿sabes? Pero bueno, que al final es conocer sobre todo el contexto del atleta, cómo ve y cómo entiende y cómo afronta diferentes gestiones de RPE, como hemos dicho, procesos de autoevaluación, procesos de autorreflexión, introspección y demás, que no todo el mundo es capaz, y hay muchas veces que por factores externos no eres capaz de hacerlo, o te nubla la mente, por así decirlo. Y nada, o sea, la importancia de RPE es esta, pero como hemos dicho, es un arma de doble filo, igual que cualquier cosa, porque todo tiene cosas buenas y cosas malas. Pasamos un poco a bloques de RTS, que podemos comentarlo, si quieres comentarlo tú o Javi, no sé si lo tienes por la mano, como quieras comentar. Vale, pues sobre todo hay como 3 bloques principales. Estaría el bloque de exploración, que es el que utilizas cuando empiezas con un atleta de nuevo, o si no también igual cuando acabas una competición o una preparación larga, si quieres probar cosas nuevas, pues puedes también abrir algún bloque exploratorio donde cambiar pues, algunos factores, probar alguna variante, probar un stress index diferente, a ver cómo responde. O un split diferente, por ejemplo, que en RT no lo hemos dicho, pero también suele mantener bastante los splits, que el otro día estuvimos hablando de ello. Luego estaría el bloque de desarrollo, que es el bloque pues donde tú estás poniendo como toda la carne en el asador, buscando estas mejoras, buscando proyectar un RM superior e ir mejorando con estos bloques de desarrollo. Y por último estaría el pivot, que sería un bloque más cortito que suele durar aproximadamente una tercera parte de lo que suelen durar los bloques normales, 1 o 2 semanas. Alguien que haga bloques muy largos, igual 3 semanas de pivot, que es un bloque que se hace entre bloques de desarrollo, o si hay un bloque exploratorio pues también sería antes del siguiente bloque de desarrollo, y que tiene como objetivo sobre todo resensibilizar al atleta para poder seguir mejorando, ya que pues como se mantiene al final los bloques son muy similares entre ellos y todas las semanas del bloque son muy parecidas, la resensibilización en RTS y en ese tipo de programaciones es muy importante, porque si tú estás como repitiendo el mismo bloque o bloques muy parecidos uno detrás de otro, llega un momento en que no podrás mejorar más porque estás haciendo todo el rato cosas muy similares. Entonces meter entre medio estas pivot donde pues resensibilizas
a poder mejorar y poder continuar con las progresiones, pues para ellos sí que es muy importante. Entonces, habrían principalmente estos 3 tipos de bloques y luego pues ya hay bloques un poco más raros que pueden utilizar en RTS, pero que son más para manipular el time to peak y llegar mejor a una competición, o alargar el time to peak para llegar a la competición, o cosas así un poco más extrañas que pueden haber, pero sobre todo habrían estos 3: exploración, desarrollo y pivot. Sí, bueno, si queréis ahora empezamos a hablar sobre pivot, pero bueno, remarcar que también hacen a veces bloques de hipertrofia, bueno, para lo que has dicho tú, para cuadrar exposiciones y que los bloques... No, pero normalmente lo que hace RTS es encontrar una secuencia, ¿no? Una secuencia de bloques que... o sea, el mejor bloque que le... ¿Cómo? El mejor bloque que les ha salido lo ponen el bloque de competición, y el segundo mejor bloque, ¿no?, en la precompetición, si no tienen una secuencia clara. Si ven una secuencia clara, ponen la secuencia y ya está, ¿no? Entonces, si tienen ya la fecha de competición clara y ven que, hostia, tengo 3 semanas aquí sueltas, pues en vez de hacer una pivot, pues pueden hacer un bloque de hipertrofia. Pero sí, lo que luego comentabas tú, que tienen otras estrategias que no sé si luego pues las podemos ver, de estrategias de... Terras y taper, que son simplemente lo que ha dicho Javi, que es simplemente o alargar o mantener o reducir un poco lo que sería el time to peak, pero no, o sea, no creo que tengamos que entrar con esto porque son cosas mucho más técnicas y tampoco... Vale, pues no, pues si queréis empezamos a hablar de las pivots, que como bien ha dicho Javi, pues bueno, para RTS tiene sentido, ¿no? Porque, bueno, hacen... Que tampoco creas que hacen bloques tan similares entre ellos, porque... Creo que es más cómo venían haciendo las cosas. Yo creo que ahora, cada vez más, hacen bloques más parecidos entre ellos, pero antes sí que veía una tendencia de, hostia, primer bloque, lift off y pausa 3CT. Segundo bloque, bloques y comp DL. Tercer bloque, yo qué sé, sí, competición y yo que sé, y halting o yo que sé, halting con pausa o complex, ¿sabes? O sea, antes antes muy extraños, o sea, protocolos de bloques de vamos a trabajar este bloque, las fases excéntricas y todo de fases excéntricas y de overload o eccentric loading, overload está al final del programa de RTS. Pero bueno, simplemente, o sea, a nivel de... O sea, yo creo que tenemos que relacionar los bloques en RTS, que es los puntos que teníamos por aquí, que eran los bloques en RTS que más o menos los ha explicado Javi, con los cambios en RTS que hemos visto estos últimos tiempos. Porque, o sea, podemos gestionar, por ejemplo, podemos decir cómo antes se gestionaba un bloque, que era lo que hemos dicho antes de un RP estático, cómo ahora a veces se gestiona un bloque en RTS, que hay entrenadores que ya empiezan a usar el RP dinámico empezando un poco más desde abajo y tratando de hacer ese @5, 6, 7, 8, o viendo, ahora explicaré una anécdota, bueno, una anécdota no, del podcast de Sean Noriega, que me gustó mucho cómo trabaja él, a lo mejor hacer 6, 6, 7, 9, por ejemplo, y ver un poco cómo responde la letra y demás, que también al final todo esto es data. Pero a nivel de bloques y cambios, creo que podemos relacionarlo y hablar de esto, que es lo que ha dicho Dani un poco, que antes, o sea, yo cada vez estoy viendo como, bueno, creo, tampoco me quiero tirar el triple, que cada vez los bloques tienen mayor semejanza entre, o sea, como a nivel general en el power y demás, creo que los bloques cada vez tienden más a ser más similares entre unos y otros, cambiando un par de cosas, ajustando un poco el volumen, la intensidad y demás. Pero sí que a lo mejor hace 2 años, que es lo que he explicado justo hace un minuto, sí que veía mucha más variación en lo que serían los bloques, que esto es una cosa que me ha sorprendido a nivel de cambios que he visto en RTS en los últimos años, de esa variación entre un bloque de exploración, bloque de desarrollo y tanta diferencia entre un Tier 1 y un Tier 2, que ahora creo que cada vez más se va como semejando a que haya un poco menos de variación. Capaz no te digo que sean súper parecidos, pero sí que a lo mejor cada vez veo menos que un bloque sea, yo que sé, block, halting y luego comp y pause, sino que a lo mejor tienen uno de 2 más parecidos o lo que sea, y a nivel de protocolos y a nivel de gestión de volumen e intensidad cada vez cambian menos lo que sería el SI, por ejemplo, también. Que no sé si es por esto, pero claro, si no me equivoco, Mike, cuando empezó a entrenar hace años, estuvo entrenando mucho tiempo con el método de Wet Side Barbell y estuvo metido en el mundillo de Wet Side Barbell, que para ellos la variación es súper importante. Entonces igual viene de sus orígenes un poco, que trabajasen con mucha variación o con variantes muy diferentes. Sí, de hecho, cuando empezó en 2012, en el libro de RTS perdón, en el primer libro de RTS que se hizo, que es el manual de RTS, que está bastante anticuado, entre comillas,
se habla, inicialmente creo que en la primera o la segunda página de introducción, hablan de esto, que la idea de muchos de los programas o muchos de los orígenes venían de West Side Barbell. Bueno, si queréis hablamos un poco de las pivot o Sí. si para vosotros, no sé, yo las empecé a usar la verdad y al principio pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Que la idea te parece muy bien, ¿no? Te justifican el motivo de las pivot. Y también uno de los otros motivos, ¿no? Aparte de lo que has dicho tú, Javi, ¿no? De resensibilizar el estímulo, pues es como también una descarga, ¿no? También, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que en el cual se baja el estrés, no el volumen e intensidad, sino el estrés general, o sea, los dos, ¿no? En plan, al 50%, pero se mantiene, o sea, la intensidad, sobre todo suelen mantener, ¿no? Alguna serie fuerte por el tema de no vamos a perder las adaptaciones generadas en el bloque, no vamos a perder esa fuerza que hemos ganado. Entonces sí que es común ver alguna serie que otra fuerte, pero lo que también es sorprendente es que ponen trabajo bastante extraño, ¿no? En plan, que solo meten esa semana, por ejemplo, yo que sé, un por 10, ¿no? Un por 10 en convencional si vienes de hacer sumo, un por 10 en high bar si haces low bar, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que dices, ¿hasta qué punto tiene esto sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, Rivera y yo lo hemos hablado más de una vez de esto, ¿no? O sea, es hasta arriesgado, ¿no? O sea, un atleta que a lo mejor, pues eso, ¿no? Estás acostumbrado a hacer low bar. Ostras, si pasas a hacer high bar, por mucho que lo hayas hecho en la pivot anterior, como tu bloque dure 5 semanas, hace 5 semanas que no haces high bar, ¿no? Tú coges, tal. Bueno, el otro día le pasó a Benan, ¿no? Que falló con high bar con un peso que realmente no le cuesta. ¿Por qué? Porque, bueno, pues desadaptación, no estás adaptado a ese movimiento también. Te puedes flipar un poco, ¿no? Y decir, bueno, voy a tirar más. Claro, encima un por 10, que dices, coño, que no estoy acostumbrado a ese rango de repeticiones también tan alto, la fatiga, tal, no sé qué. O sea, ciertas cosas que dices, ¿hasta qué punto hace falta, ¿no? O sea, modificar tantísimo, ¿no? Para realmente al final que el objetivo principal de la pivot también, o sea, que tiene muchos objetivos, ¿eh? Pero para mí lo más importante después de un bloque, más que resensibilizar, es eliminar la fatiga que nos ha generado el bloque para poder empezar un bloque sin esa enmascaración, ¿no? del rendimiento. Entonces no creo, porque al final, bueno, no sé, de los diferentes motivos, o sea, el de la fatiga sí que lo suple, ¿vale? Pero no veo, o sea, pero de hacer cosas tan diferentes, en plan trabajar otras cualidades y tal. No sé hasta qué punto vosotros estáis de acuerdo, yo no estoy muy de acuerdo porque al final, no sé, somos powerlifters y no sé hasta qué punto me interesa trabajar según qué bueno, cosas. al final también es todo lo que hemos dicho, es un poco prueba de error, ver con qué atleta le puede venir bien, ver con qué atleta le puede venir mal. Yo os voy a hablar de mi experiencia y de lo que yo he encontrado, sobre todo, y cómo trabajo yo las pivots, semanas de lavado, semanas de transición, como le queramos llamar, un poco cada uno pues le pone al final su nombre. En el TS son pivots, yo les llamo semanas de transición. Por ejemplo, vamos a hablar en este caso de un atleta mío que se llama Benan, que en esta semana ha tenido un protocolo de una rampa por 5 en high bar. También es importante también hablar del protocolo, por ejemplo, porque al final viene de no tocar high bar durante creo que 2 o 3 bloques y ha tocado high bar por uno de los objetivos de las pivot o de semana de transición que yo uso cuando no encaro o junto bloques de semana 1 semana 5, intro block de semana del bloque siguiente, etcétera, etcétera. Es por molestias, por lesiones. Yo ahora mismo cuando estoy usando pivots o semanas de transición es cuando tengo que disipar la fatiga, porque a mí la fatiga no me parece una enemiga como tal. Sé que se tiene que saber gestionar y ajustar bien el load management y demás, pero no es nuestro enemigo. O sea, es importante también, la fatiga al final forma parte del fitness, del fitness, de la recuperación, o sea, tienes que tener en cuenta que la fatiga va a estar ahí. Entonces, sí que me sirve en las semanas pivot como para poder disipar algo de fatiga, pero mi objetivo cuando creo esas pivots, sobre todo, es plantearlas para casos en que los atletas tengan, por ejemplo, molestias. O sea, yo ahora mismo creo que la gran mayoría de gente cada vez tengo menos pivot entre transición de bloques, a no ser, como el caso de Benan, que tuviera molestias en las muñecas por hacer F4 de banca wide grip con Japanese y F2 de low bar poniéndose la barra en la lumbar, ¿sabes? Que se le rodaba, entonces, por aspectos técnicos o lo que sea. Entonces, claro, en ese momento sí que a lo mejor me interesa usar esta semana y sobre todo si no estoy cerca de competición, si me cuadra bien para encarar semanas que tiene cada uno de los bloques, etcétera, etcétera. Uso estas semanas de pivot para un poco
sacarle, si queremos llamar así, ajustar fatiga y demás, de esas zonas que se han visto más afectados o que me han dado esa alerta de decir, no sigas por aquí o dame un pequeño respiro, porque si no me puedo lesionar, más de una pequeña molestia, pasar algo más grande. Entonces, mis objetivos con las pivots simplemente ahora mismo los estoy usando para esto, semanas un poco de resensibilizar fatiga, pero no a nivel de descarga de load como tal, sino ahí pues puedo usar un wave load o puedo empezar con una intro week, empezando con un RP más bajo, ya transicionando de bloque 1 a bloque 2 directamente. Y luego a nivel de pivot, lo que creo que es más importante ver es intentar ver cómo es el atleta y cómo responde a lo que tú le pones. Es decir, por ejemplo, cuando tú tienes un atleta que no le viene bien esa variación, ese cambiar tanto de bloque a bloque, meter una semana de repente con high bar y safety, luego la primera semana del siguiente bloque, depende de si es una high bar, hay una low bar y el tío está más perdido, o sea, está muy perdido, ¿sabes? Entonces, ¿hasta qué punto te viene bien? Entonces, también lo que ha dicho Dani de los por 10, de esos protocolos, yo cuando pongo una pivot, intento ajustar lo máximo posible a lo que veníamos trabajando. Es decir, por ejemplo, en el anterior bloque creo que Benan tenía un protocolo del día secundario que era el lunes, que tenía un por 4 o algo así con pausa, ahora no me acuerdo muy bien, pero le he puesto por ejemplo un por 5 en high bar. Si lo hubiera puesto un por 10, seguramente sobre todo a nivel de daño muscular, ese cambio de rango de repeticiones tan elevado y tan drástico de una semana a otra, podía haberle generado pues alguna molestia extra o alguna, yo que sé, que no se notara bien las siguientes sesiones, que las traerá de alguna forma u otra. Entonces, simplemente las pivot ahora mismo las estoy usando como a nivel de gestión de molestias y gestión de fatiga en ciertas zonas localizadas, pero todo lo demás intento de ver si al atleta de verdad le viene bien esa pivot o si no me sirve, porque a veces simplemente con una intro week que nos liberes un poco de esa fatiga que hemos generado durante las semanas anteriores del bloque, creo que es suficiente. Al final pues lo estás usando para un objetivo muy concreto, ¿no? Que ya lo he explicado, y para si no hay ningún inconveniente de tema de lesiones ni así, pues ya gestionas un poco la fatiga con las intro weeks y las wave load, ¿no? Pero veo que no hay este objetivo de resensibilización, de hacer cosas y cualidades que no trabajamos durante otros bloques y tal. Entonces quiero preguntarte un poco, Javi, tú... Bueno, quiero decir un poco, sí. Se me ha ido porque me he centrado mucho en un tema, pero creo que las pivots también pueden venir bien a nivel mental. O sea, también las uso a nivel mental cuando hay, yo que sé, cuando pasa cualquier cosa a nivel de que se te acaba de, estás con un movimiento que no se te acaba de dar muy bien, un convencional o lo que sea, y queremos transicionar luego, por ejemplo, a un sumo, usar una pivot con a lo mejor un sumo desde bloques o lo que sea, para no cargar demasiado el aductor cuando empiezas ya el siguiente bloque o lo que sea. A nivel mental creo que las pivots pueden venir bien si has tenido un bloque pues muy fuerte o muy demandante también, como para transicionar y tener una semana mucho más de relax o de cambios, y que no tengas que preocuparte ya de empezar el bloque y de tener el rendimiento ya y de tenerlo todo por la mano. Y luego había otra, pero no me acuerdo, que hable Javi y luego aparezco yo otra vez así como... Nada, eso te quería preguntar a ti, Javi, que si tú las usas, si las has usado y con qué objetivos. Vale, primero voy a hablar si tienen sentido para RTS, en el contexto de RTS. Claro que vemos en RTS bloques muy parecidos entre sí, entonces que sí que más los van encadenando uno detrás de otro, o sea que sí que hace falta resensibilizar. Y luego, claro, estamos hablando de que muchas veces el bloque era RP estático 9 todas las semanas. Es evidente que tienes que recuperarte de la fatiga, porque es que si no, no aguantas 2 bloques seguidos ni de coña. Entonces, claro, en el contexto de RTS sí que les veo sentido. Ahora bien, yo no suelo utilizarlas y no me gustan por varias razones. La primera de todas es que al ser bloques tan cortos, que suele durar una semana o 2 semanas, claro, todos los ejercicios tienen una curva de aprendizaje. Para poder sacarle partido a un ejercicio tienes que darle semanas y tienes que darle tiempo. Entonces, en las pivot no tienes tiempo, tienes tiempo simplemente de hacer las primeras prácticas, pero no vas a poder aprovechar bien los ejercicios de estas semanas pivot. Entonces, por este lado no me gustan. En segundo lugar, creo que aunque uno de los objetivos es disipar fatiga, luego en la práctica el riesgo de lesión muchas veces aumenta, porque estás introduciendo ejercicios nuevos. Como tienes solo una semana, muchas veces se trabajan a RPEs medios o altos y es muy fácil, y le ha pasado a muchas personas que justo se han lesionado en la semana pivot, cuando tendría que ser una semana para disipar fatiga.
Y además a mí me gusta mucho más para disipar fatiga, que es lo que suelo utilizar en prácticamente todos los bloques, es utilizar una intro week. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos disipando fatiga y encima estamos empezando a practicar todas las habilidades y todos los ejercicios que queremos trabajar en el siguiente bloque. Entonces, voy a empezar el bloque mejor, voy a empezar con una fatiga más baja que si hemos apretado en el anterior bloque, pues esto es necesario, pero es que encima, cuando llegue a las semanas medias o más largas del bloque, que son más duras, voy a estar mucho mejor adaptado, he estado practicando todos los ejercicios, o sea que voy a llegar mucho mejor y voy a acabar el bloque. Y luego encima, en el contexto de la priorización por bloques, que es lo que yo suelo utilizar, entre preparaciones ya solemos meter off-season, donde sí que hacemos trabajo un poco más específico, en el que sí que estamos haciendo esta resensibilización y ya nos estamos preparando pues para poder conseguir mejores adaptaciones cuando empecemos con los movimientos de competición, pero lo hacemos poco a poco, también con semanas introductorias, o sea, introducimos ejercicios nuevos y diferentes, pero vamos escalando el volumen o la intensidad poco a poco, de tal manera que el riesgo es mucho menor. Entonces, para mí tienen mucho más sentido estas off-season, que te dan lo mismo que estas pivot, o tienen objetivos muy similares en muchos casos, pero los veo como algo mucho más seguro, mucho más progresivo, también incluso a nivel mental, lo que comentaba Ribe. Si una persona viene de una competición, ha estado tres bloques enchichadísimo, metiendo movimientos de competición a muerte, que igual son 12, 15 semanas de focus en la competición, pues igual después de la competición tener un bloque más tranquilo, un bloque un poco más relajado, practicando ejercicios nuevos, trabajando habilidades nuevas, pues le puede venir muy bien a nivel mental. Luego también va a resensibilizar para luego, cuando empiece la siguiente preparación, poder hacer que las mejoras en los momentos de competición sean pues más óptimas. Y luego encima pues es un bloque donde vas empezando poco a poco, por tanto el riesgo de lesión me parece mucho menor que no utilizando semanas pivot. No, estoy completamente de acuerdo que al final sí quieres resensibilizar porque realmente llevas varios bloques bastante similares, porque al final de hacer un bloque, o sea, de hacer dos bloques bastante similares juntos, no creo que sea necesario hacer una resensibilización como tal. No creo que un atleta se queme tan rápido de hacer un estímulo cuando igualmente de un bloque a otro va a haber una pequeña variación, aunque sea pequeña. Entonces, no, si el atleta está quemado, si el atleta necesita un poco de resensibilización, pues se plantea un bloque nuevo y ya está. ¿No? A mí lo que me gusta hacer es, en plan, pues intentar encontrar una secuencia de 2-3 bloques que sé que me funciona, que sé que aporta, ¿no?, un pico de rendimiento más bestia al final de la secuencia, que al final es lo que nos interesa, ¿no?, que también es un poco de... O sea, lo que no me gusta de RTS y también se ha criticado bastante, no es ese forzar pico de rendimiento en cada bloque el time to peak a reventar y tal, y decir, bueno, igual no es necesario, ¿no? En plan... Sí, exacto, o sea, es como, bueno, rómpela en la competición o rómpela cuando toca, ¿no? Y dejar ese margen, ¿no? Entonces, bueno, sí. Tengo la última que quería comentar, que es que cuando gestionamos, por ejemplo, una pivot y hacemos muchos cambios en lo que sería, como ha dicho antes Dani, que ha explicado un poco, pues a nivel de intensidad, a nivel de volumen y demás, y también en cambio de selección de ejercicios, no solamente tenemos que ver, como hemos dicho, de los cambios que puede suponer esto para el atleta a nivel de adaptarse, como ha dicho Javi, de solamente tener una semana o 2 semanas para un movimiento, sino que también es importante, si cuando tú estás transicionando bloques, por ejemplo, has hecho 5 semanas, pivot 5 semanas, ver cómo le afecta esta pivot al atleta a nivel de, hostia, qué sensación tiene cuando empieza el bloque con los movimientos otra vez de competición, cómo se siente a nivel de sloppiness, cómo se siente a nivel de con el movimiento, si lo ha sacado una semana, cómo se vuelve a sentir, que no tiene por qué ocurrir, pero también sobre todo cómo gestionar la intensidad y el volumen. O sea, a lo mejor un atleta no necesita que hagas una descarga del 50% del volumen y tiene que mantener el volumen en la banca porque si no, ¿sabes? Entonces, no solamente a nivel de la pivot, que yo la uso para tener esto, sobre todo a nivel de lesiones, sobre todo a nivel de, bueno, como he dicho, molestias y demás, pero también hay que ver si las usamos, hasta qué punto nos vale la pena variar tantos aspectos de lo que sería el bloque anterior al bloque siguiente. Y yo lo que hago, como ha dicho Javi, que es normalmente se suele cambiar todo, pues yo que sé, si estás haciendo low bar, te pones a hacer high bar, te pones a hacer safety, te pones a hacer cualquier otra cosa. Si estás haciendo pines, te pones a hacer board, si estás haciendo spot, te pones a hacer tal. Intento cambiar lo mínimo posible, intento como hacer una semana de transición que sería un poco más descarga y centrarme más en el movimiento, en este caso que era de vena, en este caso vamos a hablar de él,
en el cual ha tenido más fatiga en una zona, en articulaciones y demás, y centrarme ahí. Y si tengo que cambiar, solamente cambiar, en vez de frenar una frecuencia 4 de banca, poner una frecuencia 3, sin cambiar mucho las variantes que veníamos trabajando, y en vez de meter una frecuencia 2 de low bar, meter una frecuencia 1 de low bar y una de high bar, tampoco hay tantos cambios como para que se den esa mala gestión de una pivot, como hablaba de Javi, de hostia, no tengo semanas para adaptarme a ello. No, simplemente que te pongo una high bar para que tengas un poco menos de molestias. Tampoco cambia tanto el patrón de una high bar a una low bar, de subirte la barra 3 centímetros, etcétera. Y sobre todo también es importante, no solamente lo que he dicho de sloppiness, de lesiones, de cómo gestionar el volumen de intensidad para cada atleta y cómo lo debemos gestionar para cómo se sienta la primera semana del bloque siguiente, sino que también tenemos que ver un poco... se me ha ido. Bueno. Antes de acabar con el punto, que es un poco otro punto de por qué RTS utilizan estas semanas pivot, o sea, en defensa de RTS, para ellos, claro, es súper importante el análisis de los datos, poder extraer datos de cada bloque, para ver qué es lo que le funciona al atleta. Entonces, por eso es tan importante este lavado o esta resensibilización para ellos, porque lo que hace es también eliminar el ruido del bloque siguiente. Entonces, claro, para ellos sí que es muy importante, porque si tú en el bloque has conseguido algunas adaptaciones que vienen mucho de lo que has trabajado en el bloque anterior, porque no ha habido este lavado en medio, pues le está generando mucho ruido y no sabes si lo que está mejorando de este bloque es por el bloque o es por lo que estabas haciendo en el anterior. Entonces, para ellos, claro, si es tan importante para ellos y le dan tanta prioridad y hacen tantos sacrificios por la recuperación de los datos, pues también tiene más sentido pues, utilizar estas pivot. Y luego, lo último, que lo que comentabas antes de que parece que ellos quieren en RTS apretar en todos los bloques, o tienen como una mentalidad de si no te estás haciendo más fuerte, es que te estás haciendo más débil. Que también lo que decíamos, esta mentalidad también puede venir mucho de los orígenes de Mike, de Westside Barbell, que también tenían un poco esa idea en mente, que además ellos iban a tirar un RM todos los días prácticamente. Sí. Bueno, si es que era simplemente, era simplemente que cuando hagamos una pivot, o en mi caso, intento usar protocolos que, por ejemplo, los ramp-ups, las rampas que me ayuden mucho más a si hay, en este caso, movimiento que no le he introducido. Como he dicho, no hago muchas variaciones en lo que sería una pivot o semana de transición, que le llamo yo, pero si le incluyo algo nuevo, que no sea directamente poner una top set y con un RP alto, o sea, no lo uso como se puede usar en RTS de @7 en high bar o @8 en high bar cuando llevo 10 semanas sin hacer high bar. Entonces, sí, o single @8 en high bar. Entonces, pues yo en el caso de Venan, por ejemplo, le puse una pequeña rampa de @4, 5, 6 o 5, 6, 7, pero un por 5, de que sabes que no va a tener mucha carga, gestionando también el tema de repeticiones y demás, que luego ya el atleta lo gestiona de una forma u otra, eso ya tienes que, o sea, no depende de... Sí, claro, no depende de nosotros tampoco, ¿sabes? No, bueno, para acabar con el tema de las pivot, creo que lo comenté en el otro podcast, pero bueno, lo comento ahora también que me gusta también para esas semanas que se quedan como sueltas, ¿no? Que dices, no tengo un atleta que empieza a entrenar un miércoles y solo va a poder entrenar 2 días a semana y en verdad ya hemos acabado bloque o venimos de una competición, ¿no? Pues en vez de empezar bloque, pues para cuadrar un poco exposiciones también en estos casos me gusta meter ahí un par de días tampoco muy inespecíficos, pero que sea diferente a lo que voy a hacer en el bloque que voy a empezar a la siguiente semana. Vale, pues me estoy centrando más en lo que es la fatiga, ¿no? Si no pasa nada raro, en plan, no hay ninguna molestia y tal, me centro en disipar fatiga, entonces depende del atleta, relacionándolo un poco con el time to peak de antes. Es interesante comentar el caso de Dani, porque intenté eliminarle la pivot, ¿no? Hacíamos pivot, porque con Dani fue con uno de los primeros atletas que empecé a usar la metodología RTS, y teníamos el time to peak muy marcado, o sea, siempre la semana 4 y encima, pero súper exagerado la diferencia, ¿no? O sea, era de la tipo de respuesta que decía Rivera, ¿no? De más estática al principio y de repente a la cuarta semana petardazo. Y pasamos a intro weeks y el time to peak se dispersó, ¿no? O sea, como que la primera semana no acabo de contar, como no sé, o hay una cosa rara que fue como, bueno, no me la juego, vuelvo a la pivot. Y lo que he hecho ahora para no usar la pivot, que al final no me acaba de convencer, es hacer una descarga con el mismo protocolo del mismo bloque. O sea, la quinta semana que sea descarga,
elimina fatiga general en el bloque, no nos enmascara, o sea, es importante la fatiga, ¿no? Que decía Rivera antes, sí, pero es importante para conseguir el pico de rendimiento, ¿no? Y para conseguir ese momentum que es necesaria, pero para empezar un bloque yo no quiero una fatiga extra porque puede que me lastre y no me deje progresar durante el bloque bien, ¿no? Entonces lo que hago es eso, ¿no? Hacemos una quinta semana que es con el mismo protocolo, bajamos el volumen y la intensidad un poco y ya empezamos ya la siguiente semana, ya que la primera semana ya cuenta como exposición, empezamos un poquito más fuerte a lo mejor que una intro week y ya se equipara todo mucho. No, porque el wave load, como lo aplica Steve Novi, por ejemplo, lo aplica en la primera semana de bloque, quitándole un poco de, o sea, una serie, ¿no? Por ejemplo, de cada básico, y la intensidad la mantiene igual porque ya se supone que al ser primera semana ya la intensidad ya es... No que sigue una wave load, sino que podrías probar hacer una wave load en vez de una week. No, porque creo que necesita más descarga, ¿sabes? O sea, como que tener esa semana de, ¿sabes? De quitar todo porque se queja bastante, o sea, yo veo que no tiene un estrés muy alto, o sea, que el estrés que tiene es adecuado, o sea, al final es lo que necesita para mejorar y tampoco lo veo que ni se rompe, ni hay molestias exageradas ni nada, entonces en ese caso pues siempre ya le he dicho varias veces que no veo adecuado bajar el ritmo. Pero sí que bueno, para acabar de sacar esa fatiga y que él tenga mejores sensaciones, me gusta más no hacer la descarga y ya está. Si queréis tenemos cambios en RTS en los últimos tiempos que creo que ya hemos hablado, y ahora pues ventajas y desventajas de forma general de RTS. Igual podemos hablar menos de RPE, por ejemplo, que ya hemos hablado, o de las pivot, pero por ejemplo a mí no he comentado antes en lo del el time to peak, pero claro, el hecho de tener tan marcado el time to peak y darle tanta importancia, que eso le pasa con todo, pero que te limita mucho luego a la hora de programar. Por ejemplo, yo igual pues en un determinado momento para un atleta le voy a programar un bloque de 4 semanas y quiero que, pues, porque quiere hacer un bloque más corto pero un poco más intenso, pero creo que en ese momento le puede venir bien. Igual en otro momento, pues igual viene de una off-season y si quiero que el bloque salga bien, pues hago un bloque más largo, puedo hacer un bloque de 6 semanas y hacer las primeras semanas introductorias. Pero bueno, que si no le doy tanta importancia al time to peak o intento jugar más con la duración de las semanas, es otro factor con el que puedo jugar y que me puede servir también para pillar picos de forma mejores, para tomarme bloques un poco más, hacer bloques un poco más agresivos pero más cortos, bloques un poco más tranquilos para hacer bloques más largos. Es otro factor con el que puedo jugar. Y claro, si le das tanta importancia al time to peak, todos tus bloques los marcas siempre iguales, es algo que también que pierdes y que tienes que sacrificar dentro de la programación, por poner un ejemplo. Sí, bueno, yo creo que sí, que entiendo tu postura, porque al final tú tiendes a variar un poco más el volumen, ¿no? Y la intensidad o la frecuencia, ¿no? Incluso entre bloques, entonces entiendo que no te interesa tener eso tan marcado. A mí sí que me gusta por el tema de cuadrar exposiciones para la competición sobre todo, y para que los 3 movimientos vayan un poco a la par, ¿no? Entonces prefiero gestionar los saltos de carga, ¿no? Cómo empiezas un bloque ¿no? O sea, si por ejemplo, intento empezar con los 3 igual, intento seguir un mismo protocolo igual, unos mismos saltos y unos mismos saltos de cargas y de RP igual, y veo que el DL me quemo mucho en el peso muerto, me quemo mucho antes, pues prefiero ajustar eso. O sea, si a lo mejor imagínate que tengo el time to peak en la semana 5, de la sentadilla y la banca, y el peso muerto en la cuarta ya estoy pidiendo clemencia, entonces ahí prefiero empezar a ajustar los saltos de intensidad y con el DL empezar un poco más suave para que ya en la quinta semana pueda apretar igual que en los 3, y así todo me queda más ordenado y no me vuelvo loco un poco con esto. No sé. O sea, a nivel de ventajas y desventajas de RTS, ¿no? Sí, bueno, a nivel de desventajas y desventajas de RTS... ¿Saber usar el time to peak a tu favor? Sí. Crear tu time to peak, ¿no? Crear sí. ¿no? Crear tu diseño de bloques, como ha dicho Dani, de un poco intentar ajustar a partir de ver cuál es la respuesta más o menos de la subida de intensidad a cada uno de los básicos, sobre todo ver los saltos de kilos que necesitas, ver
pues cómo gestionar dependiendo de cada atleta, de si necesita saltos más grandes o saltos más pequeños, o mantener un RPE más estático, más alto por el tipo de atleta que es, por las leverage que tenga, por el distance travel, por todo esto, pues ver si es un atleta que necesita mantener una exposición alta, una single, o si se queman una single, empezar un poco, como dices tú, más desde abajo en el muerto, o por ejemplo en el muerto también, lo que has dicho tú, en plan, ver si son 4 semanas y los dos son 5 porque es el que más fatiga me genera. En cambio, una persona que a lo mejor está bien predispuesta para el muerto, pues tiene más capacidad de poder apretar incluso de la primera semana, o tener que mantener un RP a lo mejor más alto y más estático para llegar mejor a la última semana y no tener un downturn a nivel de performance. O sea, al final creo que todo es como todo. O sea, por ejemplo, yo diría RP, pero también es una arma de doble filo. O sea, si la sabes usar está muy bien y tienes que saber cuándo usarla. Otra cosa que me gusta mucho es la individualización, pero hasta un punto. También tienes que saber trabajar con generalidades, y también tienes que saber un poco gestionar para no romperte demasiado la cabeza o no probar demasiadas cosas y cambiar muchísimas cosas, tener ciertas generalidades que te puedan servir a, hostia, pues este atleta se parece un poco a este, vamos a probar lo que a este le ha ido bien para ver si a este le va bien, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, ahí como sí, todo es como un doble filo. Sí, también. No, yo creo que todo es un doble filo, y o sea, que hay cosas, o sea, conceptos que están bien, o sea, ofrece como ofrecieron en su momento unas herramientas, una manera de trabajar bastante novedosa y tal, y que ciertas cosas pueden tener más sentido o menos, depende de la manera que programes, ¿no? Por ejemplo, pues a ti, como hemos dicho, esto del time to pick, pues a lo mejor no te interesa tanto llevarlo tan al detalle, que por ejemplo yo creo que es lo que hace, no sé si lo han cambiado de la manera de hacer, pero por ejemplo creo que RV lo que hace es usarlo solo en el bloque de picking, ¿no? Porque en los otros bloques no lo usa tanto, ¿no? Sí, en el picking seguro, y en volumen puede que también, pero sobre todo en el picking. Pues no, que dependiendo de la manera que programar y tal, pues coger esas herramientas y adaptarlas un poco a tu manera, ¿no? Me gusta también comentar, que no lo hemos comentado mucho, pero lo de la individualización, que claro que es eso, ¿no? O sea, que obviamente la individualización, claro que hay que individualizar, de hecho es un principio del entrenamiento, ¿no? Y pues a lo mejor con los sistemas top-down, ¿no? También lo que encontramos es que la mayoría pues son como más preestablecidos, ciertos porcentajes, cierto rango de repeticiones para todo el mundo y ya está, ¿no? Y eso pues obviamente no es lo suyo. Pero también cuando empezó todo esto de RTS y, ¿no?, el boom de RTS, veíamos barbaridades, ¿no? Veíamos, hostia, tengo un atleta que en high bar me saca más rendimiento que en low bar, pues en el bloque de competición le meto high bar, ¿no? Y luego va a competir en low bar, cosas así que decías, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no? Esto tiene sentido. Pero sí, no sé si queréis comentar algo en concreto, pero... Sí, que, o sea, a mí me parece, hablando de ventajas y ventajas de RTS, sí que me parece que todo lo que ellos tienen, que podemos estar de acuerdo con unas cosas o no, o criticarlas, o utilizarlas o no utilizarlas, pero sí que es muy consistente con su método. Porque al final, me elaboran los bloques muy similares muy similares dentro de las semanas, o son bloques muy estáticos, que para ellos es muy importante para recopilar información, poder ver qué información nueva emerge y poder individualizar con el atleta. Tienen las pivot, por ejemplo, entre los bloques de desarrollo, que sí que son útiles en su contexto, porque hemos visto que igual me apretan mucho los bloques, generan mucha fatiga. Hemos visto que la importancia que tienen ellos de resensibilizar, hacer un lavado para poder analizar los datos entre bloques. O sea, que todas estas herramientas, que igual por separado no se pueden utilizar para otras personas, igual para mí una pivot no tiene sentido, pero en RTS tiene sentido. O igual hacer bloques estáticos para mí no tiene sentido, pero igual para ellos sí que tiene sentido, porque todas estas herramientas giran en una forma de ver la programación en el entrenamiento que es consistente por sí misma. Entonces, aunque haya muchas cosas que no podamos coger porque no son útiles para nuestra forma de programar, para ellos sí que son útiles, que es algo que también hay que tener en cuenta. Y luego, sí que me parece que como forma de programar en general, para personas novatas o que llevan poco tiempo entrenando, no me parece tan buena por varias razones. Primero, estamos viendo que le da mucha importancia al RP, a la autorregulación. Personas que acaban de empezar no serán tan buenas con estas herramientas. Seguramente una implicación mayor del entrenador pues les vaya a ir mejor. Luego también es muy importante para ellos que todos los factores, que el entorno, las condiciones sean muy iguales o similares entre los bloques, que eso pues sucede menos en personas novatas que acaban de empezar. Pero bueno, sí que es un método de programación que me parece que suele funcionar bastante bien, o funciona muy bien con atletas más avanzados, atletas de nivel ya élite, que igual sí que tienen toda su vida ya construida en torno al entrenamiento, el powerlifting, mantener el nivel de estrés, el descanso, la alimentación, y que para ellos sí que puede ser útil.
y que al final pues recopilar información, ver qué es lo que le funciona mejor a cada uno de ellos con toda la trayectoria que tienen de entrenamiento, pues tiene más sentido. Entonces, en cuanto a desventajas y desventajas, sí que lo vería así. No, me gusta bastante lo que has dicho, ¿no? Que al final, pues, a ver, tienen su nombre por algo, ¿no? Al final, los resultados que tienen por algo, ¿no? No sé si Mike ha llegado a más de 12 campeones del mundo, no sé, es una barbaridad, entonces algo estará haciendo bien, ¿no? También, aunque nos pueda parecer algunas cosas que son un poco locura y tal, pero sí, al final yo creo que si te gusta su método y quieres aplicarlo, pues te tienes que casar un poco con ese método, ¿no? Y centrarte mucho en él y adaptarte más a él, y si no, pues puedes hacer como un poco más con nosotros, ¿no? Que lo que hacemos es coger lo que nos interesa y adaptarlo a nosotros y ya está, ¿no? Pero que eso, que hay que ir con cuidado, que no cometer el error que cometimos nosotros de empezar con ellos, hostia, me empieza a cuadrar todo de repente y me vuelco en ese método, que si lo haces, sea porque llevas a lo mejor atletas más avanzados y crees que te puede funcionar, que buscan un poco más, por eso, pushar la intensidad, como decías, ¿no? Que venían un poco más de Westside Barbell, ese pushar la intensidad, ese más apretar, ¿no? Y que te cuadre esa metodología. Pero bueno, también es curioso que ¿no? Lo que has comentado, que a lo mejor que es un poco más para gente que está muy centrada en esto. A mí lo que me sorprendió también, que me descuadró un poco del curso, es que en los casos prácticos veía que era gente bastante normal. O sea, que sí que eran a lo mejor algunos campeones y tal, pero que llevaban, ¿no? Que tenían hijos, que tenían vidas bastante normales y era como, hostia, pues no sé. Como ha dicho Javi, que es como que, aun teniendo esa situación, orientaban su vida a gestionar para siempre tener el mismo horario, gestionar más o menos todos los factores externos, no sé. Yo creo que era bastante... O sea, que eran personas que a lo mejor tenían hijos, responsabilidades, trabajo, lo que sea, pero lo tenían todo organizado, como ha dicho Javi, en torno al entrenamiento también, ¿sabes? Sí, no, y al final también a la hora de vender un curso, de vender un método, pues claro, tampoco te vas, ¿no? Es igual que RV tiene su método, pero no lo hace al detalle exactamente con todo el mundo, supongo, y tiene su cierta individualización, pues aquí también, ¿no? Lo que pasa que obviamente para hacer un curso y venderlo, pues es mucho más fácil y simple decir, oye, este es el método y punto, ¿no? Y a partir de aquí, pues cada uno que haga lo que le tenga que hacer. Es que esto un poco en defensa de las metodologías top-down, que al final que alguien trabaje con top-down significa que tiene un punto de partida, pero luego cuando tienes este punto de partida tú vas individualizando y puedes acabar en unas coordenadas completamente diferentes. Luego si miras los atletas de Rubén, por ejemplo, de Víctor, no tienen nada que ver cómo trabaja uno con uno, cómo trabajan con otro. ¿Por qué? Porque el punto de partida puede ser esta programación por bloques que tienen, pero es que luego tú a partir de aquí vas individualizando también, vas sacando conclusiones y vas cambiando los bloques y vas adaptando las cosas. Igual hay un bloque que no utilizas, igual hay un bloque que lo haces completamente diferente, o sea que al final trabajar por top-down significa que tienes un punto de partida, pero no significa que no individualices, no significa que hagas lo mismo para todo el mundo, porque eso no tendría ningún sentido y no creo que lo haga ningún entrenador. Y luego también, creo que también el RTS ha tenido como un boom, ha tenido mucho éxito, porque si te lo tomas muy en serio y lo haces bien, es algo que te da mucho trabajo, porque todo este análisis de datos tiene muchísimo trabajo detrás. Pero si no te lo tomas tan en serio o lo haces más para sacar dinero, es como muy fácil trabajar con esto y llevar a muchas personas, porque al final trabajas con RPE, todos los bloques son iguales, no tienes que tocar el bloque en las 4 o 5 semanas que llevas. Sabes cuánto van a durar todos los bloques, porque van a durar siempre lo mismo. Luego encima, a nivel como de técnica, como que confían mucho en que el atleta vaya encontrando su técnica, o sea que luego dan muy poco feedback técnico, se involucran mucho menos en la técnica del levantador. Está todo muy basado también en dar autonomía, y eso para el entrenador es muy fácil si solo va pues a por el dinero, ¿sabes? Que realmente si te lo curras de verdad y lo haces bien, es mucho trabajo, porque todo este trabajo que no hacen en estas cosas, luego está todo en el análisis de datos, que pues ahí hay mucho curro y necesitas mucha formación. Pero bueno, que también yo creo que pegó mucho boom, porque para muchas personas les podría parecer que era muy fácil y luego resulta que no es tan fácil. Bueno, a mí me llamó la atención sobre todo porque vi esa, ¿no? Como esa solución, ¿no? Al caos, ¿no? O no al caos, sino, o sea, claro, el caos que se generaba cuando intentabas salir del top-down, ¿no? Si tú intentas ir un poco del top-down, que me ha gustado mucho lo que has dicho, de tener ese top-down como origen, ¿no? Como punto de partida, me gusta mucho, porque si entras directamente a un bottom-up te puedes volver loco y no saber qué aplicar, ¿no? Y si empiezas con protocolos específicos de RTS puede ser una bomba, ¿no? Los ARPs tan altos y tal. Pero sí, ¿no? En el caos de, ostras, ¿ahora qué hago, no? Si no quiero seguir por top-down y quiero una alternativa y hacer un poco más de bottom-up, ¿por
por dónde voy, ¿no? Entonces, pues creo que sí que ahí te ofrecen bastantes herramientas porque es eso, hacen mucho análisis de datos y dices, coño, parece que todo tiene mucho sentido, lo que pasa es que luego la práctica pues no es tan fácil, ¿no? Y una cosa que me gusta bastante, que no lo he utilizado, pero que me pareció bastante interesante, es respecto al análisis de datos, es una tabla que nunca he llegado a ella, en verdad, en RTS, no sé si tú la has visto, pero sí que me hizo bastante gracia, ¿no? Que era como una tabla de que te salían en función del... Es que no sé exactamente cómo era, pero como por colores, ¿no? Para... Sí, eso me gustó bastante. Para analizar y tal está bastante bien. Entonces sí, si te pones con este plan, pues claro, es más tiempo y tal. Sí, era una parte del Blue Preview. Está bien, que es lo que yo quería decir, que también como RTS, la aplicación como tal que hay y lo que hay para que el entrenador pueda trabajar también está muy bien. O sea, no solamente el sistema, sino las herramientas que te dan ahí dentro y la sencillez que le das al atleta para poder ver pues los bloques, los ejercicios, RP, el target, el tactual, todo eso creo que también es... Me gusta más para el atleta que para el entrenador. Sí, también. Pues nada, ¿no? Hasta aquí. Pues sí, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, un placer. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.